No, no hay problema, usted sabe que esta es su casa. Buenas tardes, Nani. Acá está Rosa María. Gracias. Sí, buenas tardes, Nani. Bueno. Enilda. ¿Cómo ha seguido de la gripa? Ahí mejorando. Me alegro mucho. Sí. Hilda, presente. Sí, le quito los audios. Gracias. Antes de grabar, Buenas tardes, Tani. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Nani. Hola. Bueno. Esperen un momentico que vamos a darle la autorización a Liceini que sea la anfitriona para grabar. Esperen un momentico. Enamorada de mi hijo Saín, de mis hijos, los amo. Mi esposo. ¿Usted tiene la máquina nueva? Ando frío, vamos a hacer acá, ¿yo ves? Me quitan ahorita los audios para poder grabar. Listo. Bueno, hoy vamos a grabarlo. Y entonces Nani, no se oye ni te ves. ahora sí, listo. Levanta las manitos allá para que me diga si está escuchando bien. Listo, Nina. Ahora colócame el... Tengo mi asistente mayor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, mi hija, gracias a Dios, súper bien. Ah, bueno, me alegro mucho. Me alegro que también ustedes estén súper bien. Gracias, profe. En este mes tan espectacular que es el mes del amor y la amistad. Sí, estamos dentro de poco, necesito chocolates, dulces, me fascina los mamelos. Hola, Nani. Gusto en saludar todas. Gracias. Vamos a desactivar los audios para grabar lo que corresponde a la clase y que nos quede la evidencia, por favor. Listo, dice. Gracias, gracias. Bueno, ya vamos a empezar a grabar. Dice. Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy de nuevo en un nuevo proyecto. Hoy iniciamos la unidad número 5, correspondiente a diseños creativos para la decoración. Dentro de este tema que vamos a realizar en este proyecto número 5, el tema especial se llama elementos funcionales decorativos o para la decoración. Dentro de estos diseños que vamos a hacer nosotros dentro de la decoración, queremos de pronto aprender un poquito relacionado con los temas, lo que es la palabra diseño, qué significa la palabra diseño, qué significa la palabra decoración, qué significa la palabra funcional, qué significa la palabra creatividad, que es importante para todos nosotros entender y saber lo que significa esto para poder desarrollar nuestro tema. La palabra diseño como tal significa es planificar, organizar, algo que tenemos en mente o algo que está ahí en nuestra imaginación, nuestro imaginativo, y queremos comenzar a plasmar esas ideas. Dentro de esas ideas, automáticamente debo pensar en la funcionalidad de las cosas que vamos a hacer, porque deben prestar una función. Además de decorar, también deben prestar una función para en el ambiente que voy a hacer. También tengo que pensar en el color, la forma, el tamaño, si es para el exterior, si es para el interior, tipo de pintura, tipo de accesorios, materiales, todo ese tipo de cosas tenemos que ir haciendo, superficie, todo eso. Dentro de la palabra de diseño, habla también de habilidades. Dentro de las habilidades está eso que, la habilidad corresponde a eso que la gente piensa en algo y dice personas que son demasiado creativas, hay personas que no son tan creativas, pero en este momento con tantos elementos y con tantas formas que hay en el mercado, podemos ser creativos, porque podemos conseguir algo que nos inspire, algo que nos lleve a hacer algo.
Con tantos cursos que hay en este momento en internet, en Facebook, en Instagram, tantas cosas que uno puede llegar a hacer algo espectacular. Bueno, eso. De la palabra, cuando hablamos de la palabra creatividad, es la capacidad que tienen los seres humanos o las habilidades que tenemos los seres humanos para hacer del arte o hacer de muchas cosas algo espectacular y creativo. Incluso nosotros para poder hacer una comida debemos ser creativos en los colores, las formas, los sabores, la forma de presentar, y eso se llama creatividad. Dentro de los elementos que tenemos funcionales, también tenemos que pensar en la función. Y le voy a mostrar de pronto algo, ya puede cerrar la grabación. Dentro de esos elementos que hemos hecho nosotros, la técnica, hemos hablado de función. Dentro de los elementos que hemos hecho nosotros, dentro de los elementos que nosotros hemos hecho, vamos a hablar de la palabra función. Hemos hecho un trabajo que trabajamos los primeros trabajos que hicimos fue con reciclable, y la función fue hacer un cuadrito o colocar un perchero donde vamos a colocar de pronto las llaves, algo para el hogar. Eso tenía una función, tenía unos colores, tenía unos materiales. Después, en la segunda clase, que corresponde a la segunda unidad, hicimos las patillas. ¿Qué tenían esa función? Trabajar un elemento natural, en este caso fue el totumo, transformarlo en un elemento decorativo. Esto es para decorar, no sirve para comer, no sirve para nada, sino simplemente decora, un ambiente. Después el tercer proyecto que hicimos fueron nuestras negras. Hicimos nuestras negras, y nuestras negras también es un cuadro que manejamos, fueron técnicas, pero a la hora del té, esto es un cuadro que la función es decorar. ¿Qué va a decorar? Una pared interna, una pared externa, un ambiente, un elemento decorativo, y además la función de él es decorar. Y seguimos con función. Dentro de la función, el otro elemento que hicimos nosotros fue, los individuales. Trabajamos los individuales, y los individuales también tienen una función. En este caso, además de decorar nuestra mesa, sirve como función llevar comidas, decorar, colocar la comida aquí, transportar la comida para alguna parte, y va a estar en una área donde teníamos que pensar que tenía que ser funcional, además también resistente al agua, de pronto a las grasas, al contacto con nuestras manos. Entonces tuvimos que colocar en este caso un elemento decorativo y además de protección, que es una piscina. Y aquí tenemos un elemento decorativo y funcional. Bueno, el que estamos haciendo nosotros en este momento, lo que vamos a hacer es un cuadro que puede ser un tríptico o un díptico o un cuadro solo. Dentro de las técnicas que vamos a desarrollar va a ser una técnica bien bonita, y se llama, la obra que vamos a hacer se llama Cuadros Modernistas con Laminilla Dorada. Esa es la técnica que vamos a realizar en esta unidad. Tengo también aquí de pronto otros elementos que son funcionales, pero además son decorativos. Voy a mostrar más o menos para que ustedes vayan entendiendo qué es algo funcional, qué es elemento decorativo y qué es elemento, por ejemplo, utilitario. Dentro de la utilidad podemos hablar de los bolsos, podemos hablar de un sombrero, lo vimos ahorita, un sombrero que tengo por aquí. Eso es utilidad, o sea, representa, además de decoración, sirve para protegernos del ambiente, del sol, de pronto para ir a la playa nos decora, pero también nos está prestando una función que protegernos del sol. Y aquí tengo, por ejemplo, esta bandeja de estas frutas, de estas bolas que son decorativas, pero la función es decorar. ¿Qué más sirve? Para más nada, solamente decora el ambiente. Entonces, a veces hay proyectos que además de ser para una cosa, también sirven para otra. Entonces voy a mostrar aquí estos sombreros, que lo que le comentaba, son decorativos, y la función de ellos que es protegerme del sol, de la lluvia,
o aquellas personas que tienen problemas con la caída del cabello, le protege de la caída o le tapa de pronto esas imperfecciones que tenemos en el cabello, o las personas que se les está cayendo el cabello, están pasando por procesos de quimio, te cobran y te protegen la piel. Bueno, eso es relacionado con todo lo que vamos a hacer en esta clase. La clase de hoy es bonita. ¿Por qué es bonita? Porque me va a permitir, ¿cómo explicarle? Me va a permitir a mí crear algo pensando en un ambiente, pensando en la palabra estética, pensando en la palabra función, pensando en la palabra decoración y en la palabra de creación. Cuando hablamos de la palabra creación, es algo muy nuestro, muy, muy íntimo. La mayoría de personas cuando hablamos de creatividad, nos vamos a la parte de talento. Esos talentos, esas cosas que Dios nos ha regalado y que muchas veces tenemos guardadas y por temor no lo comenzamos a mostrar. En este momento yo quiero que ustedes comiencen a mostrar el talento que tienen y con todo lo que hemos aprendido durante estos proyectos que hemos hecho, quiero que se llegue a la parte potencial de hacer una obra de arte espectacular, claro, dirigida por mí. En este momento vamos a dirigir la clase. De pronto yo pienso que la obra podemos hacerlo un tríptico de 30, unos lienzos que no hemos trabajado lienzos, trabajamos sobre cartón, trabajamos sobre madera, trabajamos sobre fibras naturales, trabajamos sobre una canva, trabajamos sobre madera, MDF y ahora vamos a trabajar sobre lienzo. Qué es bueno aprender todas las superficies para que en el momento de ustedes crear pueden saber, dicen, yo trabajé sobre lienzo, la señora me enseñó a trabajar esto, me enseñó a trabajar esto, entonces ya ustedes comienzan a tener una experiencia con la superficie que es importante. Ahorita yo voy a activar los micrófonos porque quiero saber y escuchar las palabras que significan para ustedes, qué significa la palabra para ustedes diseño, qué significa la palabra para ustedes función, qué significa la palabra decoración. Y más que todo quiero que me hablen de la palabra creación. Dentro de la palabra creación hay algo que es bonito que se llama creatividad. ¿Qué significa la palabra creatividad para ustedes? Entonces, eso quiero ahorita abrir los micrófonos para que ustedes me ayuden con eso, aportar un poco de lo que queremos hacer y después les muestro realmente qué es lo que vamos a hacer en este proyecto que corresponde a la unidad número 5. Ya no solamente nos falta un solo proyecto, que es terminando esto, nos vamos con un proyecto que terminamos a mediados del mes de octubre y terminamos el otro que es el final, que es algo navideño, que también estoy pensando en un proyecto súper interesante que nos sirva y que sea funcional, que además no nos dé no vamos a utilizar esas cantidades de espacio grande, de pronto que no tengamos que coser con máquinas especiales, sino utilizando de pronto costura a mano para que volvamos a como que reactivar todas esas costumbres y oficios ancestrales como son costuras hechas a mano. Y cualquier persona puede hacer del diseño algo bonito sin necesidad de tener una máquina Brother, una máquina no sé qué, de puntadas no sé qué, no. Siempre utilizando nuestras manos como herramienta principal. Entonces vamos a activar los micrófonos para que ustedes me colaboren. Bueno, ¿quién es la primera que se va a lanzar el agua? ¿Quién es la primera persona que se va a colaborar? Yo, profe. Dale, ¿quién es yo? Yo soy Luz Adriana Herrera, de Palmira, Valle del Cauca. Ah, bueno, dale, mija, dale. Comenta. Profe, cuando hablamos de creatividad, la creación, la creatividad es algo divino, o sea, es algo que va relacionado directamente con nuestro Padre Celestial, porque de Él son dados los dones y los talentos y todas las habilidades. Y de hecho hay un pasaje muy lindo que les quiero compartir para las que tengan la oportunidad de leerlo y está en Éxodo 35. Y dice que el Señor... Sí, Éxodo 35. Dice que el Señor, sí, dice que el Señor nos ha llenado de su espíritu y que nos ha dado la habilidad para trabajar en todo arte, en todo diseño,
dice en madera, en telar, en piedras. O sea, para nosotras las personas que tenemos esta habilidad y este arte, es una promesa preciosa de nuestro Señor, para saber que es algo dado por Él y que siempre que tengamos en nuestro corazón querer hacerlo y querer crear algo, siempre va a estar allí Él con su luz y su revelación para traer esos nuevos diseños. Y es tan claro, profe, porque dice, para inventar diseños, y aún nos ha dado el don para enseñar, para que se lo comparto para cuando tenga la oportunidad de leerlo, porque es muy completo. Entonces, ahí Ok, gracias. Gracias por ese aporte, muy bueno, qué chévere. Súper excelente. Ah, bueno. Mira que habla de eso, te hablamos de los dones, y muchas veces eso es lo que yo quiero en este momento, comenzar a, como ustedes, con las personas en este momento, de iniciar un proyecto, un proceso, de volver a creer en mí, volver a creer en tener la esperanza y tengo el conocimiento, las habilidades de que soy capaz de, a veces cuando comenzamos a crecer, cuando somos niños, mire que los niños son seres que no tienen temor de nada, siempre se lanzan, no hay miedo, no hay nada, o sea, no hay temor, no hay nada. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese espíritu de niño y nos vamos llenando de temores, de miedos, de acuerdo a la forma de vida que hemos tenido, así son los miedos, y te van llenando de tantas frustraciones que terminas al final sin creer en ti. Entonces, la mayoría de personas, de mujeres en este momento, a veces mujeres que pasan por tantas situaciones difíciles y comienza a opacarse, a llenarse de esos miedos. Y yo quiero en este momento comenzar a pensar que todas las personas que tenemos esos dones que Dios nos regaló, porque fue Él el que nos dio ese don, esa habilidad, volvamos a creerlo y a retomarlo, donde podamos hacer del arte algo muy bonito. Entonces, créanse lo que son capaces, porque yo he visto los trabajos de ustedes y la verdad es que no tenemos que esperar el calificativo de alguien para creer que sí soy capaz de hacer. Entonces, lo importante es que estoy enseñándole conocimiento, le estoy enseñando técnicas, y mediante las técnicas, el conocimiento y los oficios, yo puedo lograr hacer algo espectacular. Y que en los tiempos de exposición, de algún momento de feria o de vender, créanse lo que son capaces de. Si yo me lo creo, jura lo que soy capaz de derribar barreras, y barreras muy grandes. Más que todo las barreras conmigo mismo. Cuando yo creo que yo tengo ese conocimiento y esa capacidad, yo soy capaz de crear, de hacer, de transformar. Entonces, eso es lo bonito de la clase de hoy para mí, es eso, volver a creer en que yo soy capaz de hacer. Y algo que aprendí, que es la palabra ser, hacer. Y entonces cuando yo digo, yo soy capaz de ser, yo soy un ser capaz de hacer, puedo pensar que puedo llegar a ser un ser muy especial. Entonces, cuando hablamos del ser como tal, soy yo, y tengo la capacidad de hacer también, estoy hablando de ese hacer como tal, con mis manos, con mis habilidades, con el conocimiento, y puedo transformar y lograr hacer, o sea, hacer ya viene del ambiente, algo especial. Entonces, que ese algo especial es lo que puede la gente proyectar, la gente puede mirar, puede contemplar, y eso es importante para todos nosotros. ¿Alguien más puede aportar? La capacidad que tiene una persona hasta para inventar un dibujo, un trabajo. Las que tengo acá, allá, bien organizaditas, que no se me dañen, ¿sí? Pero me puedes alcanzar acá dos cositos que tengo ahí con mucho cuidado. Señora Edith. Y entonces, Edith, el micrófono, Edith. vamos a bajar, por favor, cierre. La persona que está hablando en el momento, la que tiene que tener el micrófono abierto, por favor, para que otras personas no escuchemos todo lo que estamos escuchando. La capacidad que tiene una persona, Nani, para hacer un trabajo, así sea que uno lo invente, se le viene a la mente, y inventa uno y tiene la capacidad para hacer dicha cosa. Sí, señor. Sí, así es. Entonces, miren que eso todo está como conectado, o sea, todo va a la misma, como digo, a lo mismo, todo llega a lo mismo. Entonces, nosotros, los alumnos del día lunes y martes, vamos a hacer un cuadro de 30 por 30, pero los alumnos del jueves y viernes, vamos a hacer una obra de un cuadro de 40 por 40. ¿Y para qué? Para que todas las obras en el momento de exponer no me vayan a quedar iguales, sino que por lo menos el tamaño cambie. Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes en este momento? Conseguirse un lienzo
de 40 por 40. Y también lo que mandé a sacar fue esta tablita, la cual me va a servir a mí de marco, mírenlo, de marco, para armar mi obra de esta forma. Así. ¿Listo? Así. Nani, quiero aportar Entonces, algo. miren que ya... Dale, hágale. Bueno, yo pienso que sí, la creatividad es un don recibido y muchas veces muchas personas tenemos como un miedo a lanzarnos porque creemos, no sé, nos castramos, pero en realidad son dones que tenemos dormidos que ni nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos la capacidad para crear algo bonito, con simpleza se crean tantas bellezas. Sí, señora. Y tenemos el privilegio de por lo menos tener personas así como tú, como que nos abre los oídos, la visión, y tenemos la capacidad, porque sé que todas tenemos la capacidad, tenemos motricidad fina. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? Sí, que cuando vamos a realizar una composición, llámese reciclado, lo que tú quieras, debemos de tener en cuenta, sí, los elementos con que vamos a trabajar. Los colores, tenemos que habilitar la paleta de colores. Así se copia una obra, pero tú tienes la creatividad de darle tu sello personal, de darle, ponerle ese picante que diga, bueno, es una copia, yo sé que hay copistas, pero en realidad tenemos la capacidad de crear algo diferente, de poner nuestro sello. Eso es lo lindo, de que cada uno tenemos muchas virtudes, mucho talento, y hay que explorarlo sin miedo, no importa la edad, no importa nada, pero sí tener claro lo que tú vas a hacer, ser consciente que lo vas a lograr. Sí, se logra todo esto, todo, y personas como tú que nos abre la visión. Gracias por ese aporte, Nani, y gracias por la bandera. Gracias. A eso que tú estás haciendo le voy a agregar algo un poquitico de que es que muchas veces nosotros a veces tenemos que pensar, tenemos que esperar que alguien nos dé un aval de algo para creernos. Si esa persona no nos da el aval, nosotros no lo creemos. Entonces, y a veces incluso hasta las mismas exposiciones, a veces uno tenemos que buscar a alguien para hacer las cosas y buscar. Y hablando de las copias, muchas veces en este momento nosotros como artistas contemporáneos o modernos, ya todo lo que tiene que ver con el arte está hecho. Está explícito, nuestros grandes maestros del arte nos regalaron tantas cosas que solamente lo que tenemos que tener una dirección de algo. Y esa dirección bien ejecutada es lo que da el concepto de lo que es el estilo, la capacidad mía, muy independiente, de pronto un color específico, de pronto una forma, de pronto un elemento de enlace es la que me hace identificar a mí que esa es la obra mía. Pero nosotros las técnicas como tal, por ejemplo, tú hablas, hablando de la técnica de espatulado, eso tiene siglos. Si hablamos de técnica de acuarela, tiene siglos. Si hablamos de técnica en óleo, tiene siglos. Si hablamos, todas las técnicas del arte como tal están regaladas por maestros del arte que nosotros seguimos solamente, es como una corriente de alguna forma. Y en este momento también, uniéndolo a la tecnología, el arte ha evolucionado de otra manera, que de igual forma también nosotros nos apropiamos de eso. Entonces, mira, utilizamos servilletas, que es algo que ya está impreso, utilizamos papeles decorativos que están impresos. En este momento ya las molduras tú no las haces ni las tallas, sino que las compras. De pronto hay encajes espectaculares que nos ayudan a resolver tantas cosas. Entonces, en el mercado hay algo que nos permiten a nosotros ser también como utilizar ese poquito de lo que está ahí
y transformarlo en arte que está permitido. Entonces, antes habían unos formatos específicos o unos cánones de belleza y de arte que nosotros no nos podíamos salir de ahí y tenían que manejarse mediante medidas específicas, tal cosa, y era lo que era antiguo, en la época clásica, donde tú tenías que manejar unos formatos específicos. Ahora, cuando nace la maniería, la forma de transformar algo específico, nace, por ejemplo, con gente que comenzó a hacer las figuras elongadas, más larguitas, las piernas más largas, que nace los cuerpos más estilizados, menos gorditos, menos barriga. Entonces ya comienzan a salirse un poquito de eso y mira hasta dónde hemos llegado ahorita, que tú ves unas obras que yo dices, Dios mío, o sea, pero son obras de arte, o sea, se salen de los cánones, pero tienen una estética y algo bien hermoso. Aquí en Colombia tenemos artistas, por ejemplo, el estilo ¿cómo es que se llama? De Botero. Botero, mira las esculturas de Botero, son gorditas, son robustas, se identifican con la mujer del campo, esa mujer que tiene unas piernas bien torneadas, no es una mujer estilizada como ahora, pero de pronto en el mercado tú consigues a otros artistas que es como Caballero, que tienen las figuras demasiado estilizadas. Entonces todo ese tipo de cosas hacen como que la forma del arte vaya cambiando, pero de igual forma son manifestaciones que nosotros tenemos como tener como referente. Entonces, a crear, a pensar de que somos capaces y que podemos transformar y colocarle un estilo propio. Yo siempre tomo como algo que me explicó un amigo, una persona, un profesor de arte, decía, lo que hay que buscar a ustedes como artistas es su estilo. Porque yo pongo, por ejemplo, un ejemplo de artistas que vamos a hablar, no más salirnos del arte para meternos en la música, y decía, Carlos Vive tiene su estilo, Shakira tiene su estilo, J Balvin tiene su estilo, Silvestre Dangond tiene su estilo, y Diomedes Díaz tiene su estilo. Cada uno que escuchas la voz de una música de Carlos Vive, es el Carlos Vive que está cantando, o sea, un estilo propio, genuino. Tú escuchas la voz de Diomedes Díaz y dices, es Diomedes Díaz. Entonces, eso es lo que hay que buscar, no seguir exactamente la onda de él, porque tenemos que sobrepasar ese estilo para que podamos marcar la diferencia. Y, por ejemplo, cantar como el Joe Arroyo y llegar a ser mejor que el Joe Arroyo, o cantar mejor que Celia Cruz y llegar a ser mejor que Celia Cruz en la voz, es como un poquito bastante. Pero si yo busco en la música, de pronto mi sello, es posible que puedo comenzar a ser exitosa. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a buscar, estilos. De pronto, todas las personas que se llama, que conocen del arte, tenemos que buscar estilos, porque hay mucha gente que tienen unas creatividades y unos diseños espectaculares que hay que comenzar a buscar eso. Y eso es lo que me va a identificar a mí. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Bueno, yo quiero aportar a señor Julia. Bueno, dele. Quiero aportarle. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. La creatividad es la máxima expresión del desarrollo del talento humano. O sea, es la máxima expresión. Sí es. Por eso la creatividad no se puede considerar como que es algo gratuito, o es algo que se da espontáneo, o es algo que se da porque se dio. No, porque es que la creatividad es el resultado de toda una serie de procesos del ser humano desde el punto de vista mental y desde el punto de vista afectivo. ¿Por qué quiero decir eso? ¿Por qué quiero decir eso? Porque es que para llegar a un nivel de creatividad, llámese en el campo de la ciencia, como cuando el hombre crea una determinada, por decir, una vacuna, o cuando en la parte del arte, tiene que cumplir con una serie de procesos que se van dando. Y mire, fíjese que cuando uno quiere llegar a esos niveles de creatividad, de producción, diríamos, individuales, donde eso solamente es suyo. Tú acababas de decir algo del estilo. El estilo es el hombre. Cada ser humano tiene su propio estilo. Pero esos estilos se van buscando. Eso no se da de la noche a la mañana. Por eso, para la creatividad en el campo, digo yo, del arte o de cualquier campo del saber, juega un papel muy importante la capacidad del ser humano de percibir la realidad, de percibir los objetos, de sentirlos, de percibirlos y luego sentirlos. Yo percibo, y para poder percibirlo yo tengo que observar. Uno tiene que ser muy observador de lo que en el mundo existe y de lo que el otro hace.
Entonces yo tengo que percibir. Esa capacidad de percepción mía me posibilita sentir qué siento yo cuando yo miro un cuadro de esta naturaleza o un cuadro de un autor, o cuando miro el mundo, cuando miro ese árbol en la mañana y lo veo en la tarde. Entonces, parto de una observación que me permite percibir, sentir. Y después de esos procesos, hay unos procesos que son muy importantes, como es el proceso de analizar. Yo no solamente miro el conjunto, sino que tiendo a detallar, analizar qué partes tiene, cómo las tiene, cómo se ve. Por ejemplo, cuando ustedes nos ponen a nosotros a observar un cuadro y mire dónde están las sombras, dónde está la luz, mire por qué eso, por qué esto otro. Entonces, eso es analizar. Y tú vas subiendo tus niveles de conocimiento en el arte o en cualquier aspecto y llegas a establecer diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, cuando tú analizas diferencias y también a veces miras semejanzas entre un cuadro y otro que tienen semejanza, diferencias, semejanzas. Y uno va subiendo de niveles hasta llegar a un nivel como que llama uno, de que la capacidad de uno abstraer, mirar una realidad y tú abstraes de ella lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú quieres plasmar. Por eso cuando uno llega a esos niveles, uno puede pensar que es que la imaginación del ser humano está llegando a unos niveles altos. Cuando ya tú te imaginas algo, por ejemplo, yo sé que existen la realidad, existen las botas, zapatos. Sé que en la realidad existen gatos. Sé que en la realidad existe, por ejemplo, un cuerno. Pero yo eso lo he visto en la realidad. Pero si yo lo observo y lo medito y me pongo a imaginarme cómo sería un gato con botas y con un cuerno, así como un unicornio, por ejemplo, ya yo estoy allí imaginándome y eso es lo que me va a dar un nivel a mí para crear. O sea, yo no puedo llegar a la creación de algo simplemente de manera instintiva, no. Yo tengo que llevar después de un proceso en donde yo me ejercito, por eso el ejercicio en el arte. Las cosas hay que repetirlas, hay que funcionarlas. Es decir, si tú no tienes ejercicio en algo, como cuando tú ejercitas tu letra, tú no vas a lograr llegar a los más altos niveles. Entonces yo pienso eso, cuando tú llegas, desarrollas tu imaginación, y eso es un proceso de muchos años. Por ejemplo, yo veo usted que tiene 25 años, o sea que su creación, su imaginación, su invención, su creación, no es cosa que resultó ayer, es un proceso de muchos años, de 20, 15 años, en donde ha tenido la capacidad de explorar, de observar, de diferenciar, de intercambiar, hasta llegar a lo que es hoy. Entonces, hoy usted está creando. ¿Por qué? Porque tiene una dosis de imaginación extraordinaria, así hay que verlo. Por eso a veces uno cuando comienza, yo, por ejemplo, en este caso, yo soy muy tímida en estas cuestiones, las disfruto, las gozo, mirándolas, oyéndolas, pero soy muy tímida en mi expresión ya total, es decir, cuando yo quiero. ¿Pero por qué? Porque yo apenas soy, yo diría, una principiante, yo soy apenas una persona que está incursionando en esto. Si yo sigo, si los años lo permiten, uno puede llegar a eso, pero son años de ejercicio, años de trabajo, años de lucha. Por eso cuando usted habla de que hay personas que de pronto no quieren seguir, es por eso, porque es la timidez, el miedo, esa otra cosa del reconocimiento, que tú haces algo y quieres que los otros te lo reconozcan. No, usted es usted, usted hace lo que su capacidad es capaz. Y sentirse orgulloso, por ejemplo, de hacer. Y esos miedos a lo que yo me refiero, porque muchas veces lo que te desinhibe no te deja mostrarte, entonces queremos ser un poquito de eso, ir saliéndonos como de eso, del temor, de tomar la espátula, de no usarla, que son temerosas y muy poquito de color, o sea, atreverse. Y eso ahorita es lo que en el momento, Nani, una pregunta, perdona. Ahorita en el momento nosotros estamos copiando, siguiendo unas reglas, haciendo unas normas, pero llegará un momento en que no vamos a copiar, ¿verdad? Pero eso se necesita un ejercicio, una tenacidad, una perseverancia, un desarrollo de habilidades y pues llegar a esa capacidad de crear. Hay mucha creación, no solamente en el campo del arte, como música, como escultura, como pintura, sino
Hay la creación, por ejemplo, de los grandes científicos. Ellos también crean. Ajá, Ya está. Mire, el claro. problema de la vacuna no ha resultado porque sí. Eso es un proceso de la vacuna y todavía serán años y años para lograr la vacuna, digamos, más efectiva. Y sin embargo, Sí, cada señor. día. Entonces, yo lo que quiero aportar es eso, que no pensemos que la creación es algo porque nos lo inventamos de la noche a la mañana, sino que eso es una máxima expresión del desarrollo del cerebro del ser humano. Y eso es digno de admiración. Ok, gracias. Bueno, Gracias, gracias. Julita, gracias por todo ese aporte. Gracias por ese aporte. Mire, yo siempre me gusta, o sea, algo que me gusta a mí, hay un cantante, hay un compositor costeño, vallenato, que se llamó Leandro Díaz. El señor Leandro Díaz nació ciego y ustedes pueden escuchar las canciones, las composiciones de él y te dicen, ¿cómo ese señor pudo cantar o pudo componer esa canción si nunca vio nada? Entonces yo digo, porque ahí es donde digo yo, la parte creativa de que Dios existe y de que Él le hablaba o lo dejaba tener unos ojos mágicos, yo no sé, porque hay una canción que es muy linda que se llama Llegó el verano. De pronto ahora cuando tengan los 5 minutos de descanso, búsquense la canción de él y escúchenla. Se habla del viento, habla de los cambios de la naturaleza, que son los ciclos, que son el verano, el invierno, y habla de las hojas, que las hojas como el fin, por ejemplo, que se arrastran en el suelo, pierden su elegancia, pero aún así se dejan batir por el viento. O sea, hay una cantidad de cosas y matices en esa canción que yo digo, es algo tan hermoso de una persona que jamás en la vida pudo ver, nunca fue a una escuela y cómo pudo sacar esas melodías. Entonces, hay algo que es muy, 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 muy interno y muchas veces mira que él, a pesar de ser ciego, se atrevió a componer esas canciones y son éxitos en el mundo. Entonces, a eso me refiero. O sea, nosotros debemos comenzar a creer primero que todo en la capacidad y seguir mediante la capacidad, comenzar a transformar. De pronto, si en este momento yo hago este tríptico, que son guías, porque hay que presentar un proyecto y ese proyecto tiene unas normativas, yo tengo que comenzar a jugar con esas normativas. Pero cuando ustedes comiencen a jugar en casa, a hacer cosas en casa, no le tengan miedo, láncense, que es lo importante de esto. Entonces, ahorita cuando vamos a regresar, necesito que tengan una libreta, tengan lápiz, porque vamos a escribir los materiales de esta técnica y además eso quiero que escuchen, busquen la canción de ¿cómo es que se llama? De Leandro Díaz, El Verano. La canta también un gran maestro que era el Negro Grande de Colombia, que también que se llamó Alejandro Durán, la cantó y la convirtió en un éxito, pero la letra es de ese compositor. Entonces, yo a veces hasta en eso me inspiro. Me gusta mucho inspirarme hasta en la música, porque hay unas letras divinas y que hacen parte de nuestra cultura caribe y también de la parte folclórica y costumbrista. Hay letras que dicen mucho, hay poemas hermosísimos. Entonces, yo digo que esas las canciones de ese señor para mí son poemas costumbristas que nos llevan también a hacer del arte algo muy especial, muy lindo. Bueno. Nani, buenas tardes. Bueno, mira, quiero Dígame. aportar algo más. También Dígame. hay artistas que se hacen y nacen de una situación o circunstancia emocional. Pues hay una persona también